Veamos el ejercicio 9 del cuestionario inicial, operaciones y potencias en Q, donde se plantea que en el resultado de esta operación, el exponente de x es 7. Entonces el valor de P es de manera tal que lo que hay que hallar es el valor de esta incógnita P, que como vemos está en los exponentes de las expresiones, y por lo tanto, de alguna manera es una especie de ecuación exponencial, pero la vamos a ver al inicio del pre, en estas clases iniciales, donde nos va a dar pie para trabajar con las propiedades de potencias de igual base. Como dice acá la sugerencia, dice que hay que prestar atención solamente a las potencias de x, dejando de lado los coeficientes, que son los números reales que acompañan a la x. ¿Qué son los coeficientes? Vamos a ver que obviamente son estos números, por ejemplo en este caso que acompañan a la x multiplicando el 4 aquí, el menos 7 octavos en este otro término. Esos son los coeficientes de la x que vemos que no alteran el exponente de x, sino solamente son un número constante que va a ir adelante de la potencia de x que quede al final. Eso es lo que lógicamente no tenemos que tomar en cuenta, que no hace falta tomar en cuenta, y solamente hay que enfocarse en los exponentes de la x y operar las propiedades de potencias con potencias de igual base o potencia de exponente negativo, etcétera, cuando haga falta, para finalmente poder igualar el exponente de la x a 7 y de ahí despejar y conocer el valor de p. Ese es el planteo. Yo entiendo que a los alumnos les cuesta este ejercicio y siempre lo consultan, siempre lo preguntan. Tendríamos que pensar en lo siguiente. Voy a poner un ejemplo cortito y más compacto de esto mismo. Supongamos que tuviéramos una expresión como esta. Por ejemplo, 3x al cuadrado elevado a la p, por ejemplo, ¿no? Y en esta expresión me dijeran que el exponente de x tiene que ser, 6. O sea que es como que me tiene que quedar x a la sexta, ¿no? Uno se puede dar cuenta, a simple vista, de solo observar, que p tendría que valer 3 para que ocurra eso. Si me dicen qué valor tiene que tener p para que 3x al cuadrado a la p quede una potencia de x a la sexta, obviamente p tendría que valer 3, porque sabemos que 3 por 2 es 6, y de esa manera quedaría el x a la sexta. Nos damos cuenta en ese caso que 3, que es el coeficiente, que podría ser cualquier número, 3, 7, cualquier número, también se eleva a la p. En realidad, si uno aplica la propiedad distributiva aquí de la multiplicación respecto de la propiedad distributiva de la potencia respecto de la multiplicación, quedaría 3 a la p por x al cuadrado a la p. Finalmente, obviamente 3 a la p no sabemos lo que va a dar porque por el momento no conocemos p, pero finalmente va a quedar acá x a la potencia de potencia, se multiplican los exponentes y va a quedar x a la 2p. Y como en esta expresión, supongamos que me hubiera dicho el enunciado que el exponente de x tiene que quedar 6, entonces lo que uno estaría haciendo al final del ejercicio es igualar el exponente que me ha quedado de las x, que obviamente depende de p, o sea es una función de p, lo terminaríamos igualando con el exponente que debe tener la x según el enunciado, que supongamos que sea 6, o en este caso es 7, por supuesto. Estamos haciendo un ejemplo cortito y diferente para que el alumno vea de qué manera en realidad se resuelven estos problemas. Entonces, uno lo que termina haciendo en este momento, terminaría siendo es igualar el exponente que quedó de la x, que es 2p, lo igualamos al exponente que tiene que tener la x, que es 6, y obviamente de acá va a quedar p igual a 6 sobre 2, y por lo tanto igual a 3. Y en ese caso, ahí tendríamos la respuesta. Por supuesto que en este caso es evidente, y de solo verlo, a simple vista, ya llegaríamos a la conclusión que p tiene que ser 3. Este ejemplo no es tan evidente, porque encontramos que la x está en diversos lugares y está afectada por diversos exponentes, por lo tanto vamos a tener que trabajar más. Pero, ¿para qué me sirvió este ejemplo simple que acabamos de ver? Para darme cuenta cómo ese coeficiente de que estamos diciendo, en este caso, en este ejemplo, es el 3 de coeficiente, ¿cierto? El número que está multiplicando la potencia, también va a terminar elevado a la p, y si p da 3, va a terminar siendo un 3 a la 3, pero no va a influir en el exponente de x. O sea que en este tipo de ejercicios, la lógica indica que tenemos que mirar solamente las potencias de x.
a qué está elevada la x y no ver cuántas x, si son 4x a la menos 2 o son menos 7 octavos, etc. No importa cuántas unidades, sino directamente el exponente de x. Esa sería una explicación inicial para ver por qué procedemos de esta forma. Ahora vamos a proceder a resolver el ejercicio planteado. Hemos dicho que no prestamos atención a los coeficientes de x, sino solo a la x. Entonces, podríamos decir que en el primer término hay un 1 sobre x al cubo, o sea, la x al cubo está en el denominador, no la podemos poner en el numerador, ¿cierto? Elevado a la menos 5p, multiplicado por x a la menos 2, elevado a la 3 menos p. Al resolver esa operación, el exponente de x tiene que dar 7. Ese es el ejercicio. Entonces, voy a enfatizar, como acabamos de decir, en las potencias de x y voy a empezar a trabajar. Un camino que podemos hacer acá es dar vuelta a la base y eso haría cambiar el signo del exponente. En ese caso podríamos colocar que la base de la potencia quedaría x al cubo pero en el numerador y el exponente pasaría a quedar más 5p, propiedad de potencia de exponente negativo, se da vuelta a la base, cambia el signo del exponente. Y luego, en el otro término, queda x a la menos 2 por 3 menos p. Como es potencia de potencia, lo que hay que hacer es multiplicar los exponentes, entonces quedaría menos 2 multiplicado por 3 menos p. Ojo que 3 menos p es un binomio, o sea, es un término que se forma de la suma algebraica de dos términos. Por lo tanto, cuando lo dejo expresado así, en el otro paso lo voy a realizar y tengo que hacer, como corresponde, la propiedad distributiva para eliminar estos paréntesis que están en este exponente. Sigamos por el otro lado. X a la 3 a la 5p, potencia de potencia, se multiplican los exponentes y queda 3 por 5p, 3 por 5, 15, 15p. Y por el otro lado vamos a tener x elevado a la menos 2 por 3 menos p. Como hemos dicho, se trata de un binomio y por lo tanto tenemos que multiplicar a menos 2 por los dos términos de ese binomio aplicando la regla de los signos como corresponde. Y de esa manera vamos a tener menos 2 por más 3, menos 6, menos 2 por menos p, menos por menos más, 2p. De esa manera, ahora me queda un producto de potencias de igual base. Producto de potencias de igual base, los exponentes se suman y por lo tanto hay que poner otra potencia con la misma base x y los exponentes se suman y por lo tanto quedaría 15p menos 6 más 2p. Obviamente al resolver esa suma tengo que sumar solamente la p con la p, de lo contrario estaría mal, y el número independiente queda obviamente separado. Entonces vamos a tener que va a quedar x a la 15p más 2p, 17p menos 6. Y a todo esto me decía que en la expresión dada el exponente de x tiene que ser igual a 7, así que lo voy a poner directamente igual a x a la séptima. Entonces ahí nos damos cuenta que por simple comparación, si tiene que quedar x elevado a la séptima y ha quedado x elevado a la 17p menos 6, es evidente que 17p menos 6 tiene que ser igual a 7, y ahí hacemos una simple igualación entre el exponente que me ha dado la x, 17p menos 6, y el que me tiene que dar según el enunciado que es 7. A partir de ahí es una ecuación de primer grado simple, los términos sin x se pueden operar entre sí, o sin x, o sin p en este caso, ¿no? Y los que tienen p es uno solo, entonces acá va a quedar el 17p, y el menos 6 va a pasar para el otro lado, sumando 7 más 6, 13. De esta manera vamos a tener que 17p es igual a 13, y por lo tanto, finalmente, el 17 pasa dividiendo, y el resultado final va a ser 13 sobre 17, y de esa manera hemos obtenido el valor de p, que es 13 sobre 17. Por lo tanto, la opción correcta en este ejercicio es la opción B, la respuesta correcta. El ejercicio 10 del cuestionario es similar a este, lo tengo en el campus virtual, está en el glosario de preguntas y respuestas, no en la respuesta en video, sino en el glosario, en la inicial P de potencias,
dice P, dice polinomios potencias, en la parte final de la P, ¿cierto? Porque primero viene lo de polinomios, está justo el ejercicio 10 desarrollado de una manera similar a esta, pero bueno, sin audio y video, pero es el mismo concepto. O sea que tenemos que razonar y solucionar este problema con lo que ya sabemos acerca de las potencias, de los exponentes negativos, de los exponentes fraccionarios, que en este caso no apareció, pero bueno, las asociativas, la propiedad de potencia o distributiva, bueno, lo que haga falta aplicar en ese momento. Me quedó decir una simple cosa, un detalle al margen, que en este primer paso, donde el 1 sobre x a la 3, lo reemplacé, lo di vuelta a la base y cambió el signo del exponente, eso está bien hecho, y también podría haber sido hecho de otra manera, lo voy a hacer acá a un costado, podría haber sido hecho de otra manera, pero con idéntico resultado final. El 1 sobre x al cubo se podría haber reemplazado por x a la menos 3, lo cual sería correcto, porque x a la más 3 en el denominador es lo mismo que x a la menos 3 en el numerador. Si se hubiera hecho este reemplazo, obviamente el menos 5p debería haber sido repetido exactamente igual. Acá no estamos dando vuelta a la base y cambiando el signo del exponente, como lo que hice yo recién en el ejercicio, sino que estoy reemplazando la base por algo equivalente. 1 sobre x a la 3, x a la menos 3. En ese caso se repite el menos 5p y luego quedaría lo mismo, potencia de potencia, se multiplican los exponentes, menos 3 por menos 5p, menos por menos más, y quedaría 15p positivo, que es lo que arribamos nosotros también en su momento aplicando esta otra forma, ¿cierto? Pero bueno, de las dos maneras es válido. O doy vuelta a la base y cambio el signo del exponente, o reemplazo la base por la misma potencia, pero con el exponente negativo, porque ahora la pongo arriba, no puedo poner el x a la 3 abajo y después el x a la 3 arriba, con el mismo exponente porque está mal, ¿no? De estas dos maneras está bien, y si hacemos algo distinto, por supuesto, va a salir mal. Bien, así termina el ejercicio que siempre le da problema a los alumnos, el 9 del cuestionario inicial del campo virtual, operaciones y potencias en el conjunto de los racionales Q.